Bienvenidos. Vamos a iniciar esta segunda jornada. Antes de iniciar la segunda jornada del curso, vamos a hacer un repaso de los temas que hemos tratado en la primera jornada del día de ayer. En el día de ayer hemos hecho una introducción a lo que es la calidad analítica. En la primera presentación nos hemos detenido a hablar un poquitito sobre lo que es calificación de equipos, especificaciones de desempeño analítico, las diferencias entre lo que es una validación y una verificación. Nos focalizamos en la guía H26A2 de la CLCI y definimos cuáles son los parámetros que deberían ser verificados para los procedimientos de medida en el área de hematología. Y sugerimos algunos protocolos, siempre destacando que no son los únicos protocolos que se pueden aplicar. Nos focalizamos en protocolos de la CLCI. Después de haber finalizado la primera presentación, abordamos la segunda presentación, en la cual trabajamos un protocolo para precisión simple, y de hecho el protocolo es bastante simple, y también antes del protocolo de precisión simple vimos lo que era un protocolo para arrastre, tomados ambos protocolos de la guía H26A2 de la CLCI. Para finalizar, en el día de ayer comenzamos a desarrollar una parte de un protocolo que es un protocolo muy difundido, que es el protocolo EP15A3 de la CLCI, que se utiliza para verificar las especificaciones de desempeño declaradas por el fabricante para precisión en condiciones de repetibilidad y en condiciones de precisión intermedia, y para estimar el sesgo para su posterior evaluación desde un punto de vista estadístico y clínico. Después de haber hecho una presentación general de lo que es esta guía de la CLCI, nos enfocamos en el día de ayer en el protocolo de precisión. Y trabajamos un ejemplo tratando de ver cómo se interpretan los resultados de este protocolo. En el día de hoy continuamos con el protocolo EP15A3 de la CLCI, pero vamos a enfocarnos específicamente en el protocolo que tiene como objetivo la estimación del sesgo para su posterior evaluación desde un punto de vista estadístico y finalmente desde un punto de vista clínico. A continuación, en la segunda presentación, vamos a tratar de vincular los resultados obtenidos en este protocolo EP15A3 de la CLCI con especificaciones de desempeño analítico para intentar cuantificar a la calidad de los procedimientos de medida. Finalmente, en la tercera presentación del día de hoy, vamos a trabajar un caso de EP15A3 aplicado específicamente a un parámetro del área de hematología. Entonces, vamos a comenzar con los contenidos del día de hoy. Vamos a repasar algunas definiciones en esta primera presentación que nos ofrece la guía EP15A3 de la CLCI. Nos vamos a enfocar en el protocolo que tiene como objetivo la estimación del sesgo para su posterior evaluación desde un punto de vista estadístico y clínico. Es el protocolo de veracidad. Y vamos a desarrollar básicamente un caso genérico de aplicación. Comencemos con algunas definiciones. Una vez más, vamos a ver cuál es el título de esta guía. Ya lo habíamos repasado, en realidad no lo estamos repasando hoy, lo habíamos visto por primera vez en el día de ayer, y decíamos que el título habla de verificación por parte del usuario de la precisión y estimación del sesgo. Ayer habíamos desglosado esta parte de verificación por parte del usuario de la precisión, diciendo que era verificación por parte del usuario de las especificaciones de desempeño declaradas por el fabricante para precisión en condiciones de repetibilidad y en condiciones de precisión intermedia. Hoy vamos a desarrollar lo que es estimación del sesgo para su evaluación estadística y clínica. Vamos a hablar inicialmente de estimación del sesgo. El sesgo está asociado, básicamente es cómo cuantificamos nosotros a la veracidad de un procedimiento de medida. Y recordemos siempre que la veracidad de un procedimiento de medida está asociada al error sistemático.
Entonces repasemos estos tres elementos. El error sistemático de medida está asociado al concepto de veracidad y nosotros lo cuantificamos a partir de la estimación del sesgo. Una vez más, como hicimos en el día de ayer, vamos a recurrir al vocabulario internacional de metrología para acceder a las definiciones vinculadas a lo que es metrología. La primera definición que vamos a repasar en el día de hoy es la de error sistemático de medida. El error sistemático de medida es el componente del error de medida que, en mediciones repetidas, permanece constante o varía de manera predecible. En una nota, en la definición, podemos ver que el valor de referencia para un error sistemático es un valor verdadero, un valor medido de un patrón cuya incertidumbre de medida es despreciable, o un valor convencional de una magnitud. Hablemos o accedamos ahora a la siguiente definición. Veracidad de medida. Proximidad entre la media de un número infinito de valores medidos repetidos y un valor de referencia. Repito, veracidad de medida, proximidad de la media de un número infinito de valores medidos repetidos y un valor de referencia. Y, por último, la definición de sesgo de medida, valor estimado de un error sistemático. Vamos a tratar de ampliar la definición de sesgo a partir de otro documento. Este documento que les estoy mostrando es el reporte técnico TR 537 de Nortes. Si ustedes hacen la búsqueda de este documento, lo van a poder descargar en su última versión. Recordemos, creo que este documento en la última versión solo está disponible en inglés. Este documento tiene la siguiente definición para sesgo. Diferencia entre una media obtenida a partir de una larga serie de repeticiones y un valor de referencia aceptado. Valor de referencia o nominal. La veracidad de medida se expresa como sesgo. Pensemos ahora un poquitito antes de avanzar con la presentación. En el día de ayer, nosotros le pusimos bastante empeño en tratar de identificar qué tipo de materiales podíamos usar nosotros para trabajar los mismos resultados para el protocolo de precisión y el protocolo de veracidad. Hicimos hincapié que el material utilizado tenía que tener un valor asignado y en la medida de lo posible información para estimar el error estándar del valor asignado. Por lo tanto, por un lado, tenemos un material que tiene un valor asignado. Ese material, como vimos en el día de ayer, nosotros lo procesamos por quintuplicado durante 5 días. Recuerden que esto lo hacen por cada nivel de decisión médica evaluado. Por cada nivel de decisión médica evaluado, ustedes pueden obtener una media de estos 25 resultados. El protocolo de veracidad que nos propone la guía EP15A3 de la CLCI consiste en evaluar la diferencia entre la media obtenida a partir de los 25 replicados y el valor asignado al material que he procesado. Esa diferencia la voy a evaluar desde dos puntos de vista diferentes. Inicialmente desde un punto de vista estadístico y finalmente desde un punto de vista clínico. En eso consiste el protocolo de veracidad. Bien, vamos a ingresar en el protocolo de veracidad. Por un lado, como yo les conté hace un ratito, yo procesé este material que yo he escogido para llevar a cabo el protocolo, que tiene un valor asignado, lo procesé n veces. En este caso sé cuánto es n. Para cada nivel de decisión médica, n es 25. A partir de esos 25 datos, he estimado una media. Por otro lado, tengo un valor asignado. Recordemos que el valor asignado es la mejor estimación del valor verdadero del material que yo he empleado. La diferencia entre la media y el valor asignado representa el sesgo de medida, que está asociado al concepto de veracidad y vinculado al error sistemático. Esa diferencia, sesgo, la voy a evaluar primero con una prueba estadística. Después, lo voy a evaluar desde un punto de vista clínico.
Recordemos, si bien lo vamos a repasar varias veces en el día de hoy, que si la evaluación estadística está aceptada, el protocolo EP15A3 de la CLCI me dice que puedo detenerme en ese momento. Yo les voy a proponer que aunque la evaluación estadística esté aceptada, continúen con la evaluación clínica. Puede darse también la situación que la evaluación estadística esté rechazada y tengan que avanzar con la evaluación clínica. Cualquiera de los dos escenarios son factibles. Por lo tanto, por un lado, tengo el valor obtenido, la media de los 25 replicados. Por otro lado, tengo un valor asignado, la mejor estimación del valor verdadero. La media obtenida, que es el valor obtenido, tiene un error estándar, el error estándar de la media. Y el valor asignado, que es la mejor estimación del valor verdadero del material que estoy empleando, también tiene un error estándar, el error estándar del valor asignado. Cada material que ustedes utilizan para llevar a cabo este protocolo tiene un error asociado. Este error se conoce como incertidumbre y la guía lo menciona como error estándar del valor asignado. La incertidumbre combinada asociada al valor asignado se conoce como error estándar del valor asignado. Y las siglas que utiliza la guía, la nomenclatura, recuerden la nomenclatura del protocolo EP15A3, son SE sub RM mayúscula. Por lo tanto, tengo un valor asignado, las siglas que utiliza la guía para hacer referencia al valor asignado son TV. Y ese valor asignado tiene un error estándar asociado. Las siglas que se utilizan para hacer referencia al error estándar del valor asignado son SE sub RM. Cómo se estima el error estándar del valor asignado va a depender del tipo de material que yo estoy empleando para llevar a cabo el protocolo. Vamos a hacer referencia a los materiales de uso más frecuente y vamos a ver cómo se estima para estos materiales el error estándar del valor asignado. Bien, ¿cuáles son los materiales de uso más frecuente? ¿Se acuerdan que habíamos listado cuando en el día de ayer con los materiales posibles y les había dicho, bueno, el material número 1, si existiera, serían materiales de referencia con matriz conmutable? Y yo lo que les había dicho, bueno, esto estaría buenísimo, pero básicamente es muy complejo poder acceder a materiales de referencia, básicamente por una cuestión de costos y, por otro lado, de conmutabilidad de la matriz. Pero les había contado que algunos fabricantes, no es el caso de hematología, no es el caso de hemostasia, tienen controles de veracidad. Los controles de veracidad tienen un valor asignado con trazabilidad declarada e incertidumbre y tienen un tratamiento similar a lo de los materiales de referencia. Por otro lado, yo les había contado que tenemos los materiales con participación en un esquema de comparación interlaboratorio. Y acá les había recalcado que existen esquemas de comparación interlaboratorio tanto para el área de hematología como para el área de hemostasia. Recuerden que para el área de hematología es altamente frecuente que los proveedores de sus equipos les ofrezcan, junto con sus controles, la posibilidad de participar en un esquema de comparación interlaboratorio. Es un muy buen material para utilizar. En un tercer punto, habíamos visto los materiales que han participado en una ronda de un esquema de evaluación externa de la calidad. Estos materiales son potencialmente útiles, tienen una limitación muy poderosa o muy fuerte, que es el volumen, ¿no? Porque cuando ustedes les entregan los viales para control externo, generalmente el volumen es reducido y la estabilidad de las muestras, específicamente o más fuertemente para el área de hematología, suele ser bastante limitada. Y finalmente, teníamos como una opción los materiales de control con valor asignado para el procedimiento de medida en nuestra plataforma analítica. Estos son los materiales de uso más frecuente. Vamos a ver cómo se estima para cada uno de estos materiales el error estándar del valor asignado. Recordemos, cada valor asignado tiene una incertidumbre asociada.
Lo voy a decir de otra manera. Cada valor asignado, TV, tiene un error estándar, SE sub RM, error estándar del valor asignado. Estas son las siglas que maneja el protocolo EP15A3 de la CLSI. Si el material que yo estoy utilizando es un material de referencia o un control de veracidad, la ecuación que me va a permitir estimar el error estándar del valor asignado es la que ustedes están viendo en este momento. Por lo general, en los certificados de los materiales de referencia o del control de veracidad se informa un valor para la incertidumbre expandida, con un factor de cobertura K que casi siempre en el ámbito del laboratorio clínico asume un valor de 2. En realidad, el valor que debería asumir es 1.96, pero se redondea a 2. Esto significa que se va a trabajar con una estimación que tiene un intervalo de confianza del 95%. Por lo tanto, el valor de la U grande lo van a tomar del certificado del material de referencia o control de veracidad. Y a ese valor que ustedes toman del certificado lo van a dividir entre el número 2 para estimar el error estándar del valor asignado. K, que asume un valor de 2, se conoce como factor de cobertura. Un factor de cobertura K igual a 2 está asociado a un intervalo de confianza del 95%. Recuerden que 2 es un número redondeado y el valor original del factor de cobertura K es de 1.96. Pasemos al siguiente tipo de material, un material que básicamente se usa muchísimo para el área de hematología. Materiales de control que participan en un esquema de comparación interlaboratorio. ¿Cómo se calcula el error estándar del valor asignado para este tipo de materiales? La ecuación que se aplica es la que ustedes están viendo. Pensemos en un esquema de comparación interlaboratorio para el área de hematología. En ese esquema de comparación interlaboratorio ustedes van a tener un valor para la media del grupo par de comparación. Ese es el valor asignado. El grupo par de comparación va a tener un valor de desvío estándar y a su vez va a tener un valor de n, siendo n la cantidad de laboratorios que forman parte del grupo par de comparación. ¿Cómo se estima en este caso el error estándar del valor asignado? Se estima dividiendo el desvío estándar del grupo par de comparación entre la raíz de n sub g, siendo n sub g la cantidad de laboratorios que forman parte del grupo par de comparación. Bastante simple, no es complicado. Parece que no cambié de diapositiva porque ven la misma ecuación, pero sí cambié de diapositiva. Estoy haciendo referencia a cómo se puede estimar el error estándar del valor asignado cuando el material que ustedes están utilizando es un material que ha participado de una ronda de un esquema de evaluación externa de la calidad. El valor asignado, TV, básicamente es la media del grupo par de comparación. Para estimar el error estándar del valor asignado, van a dividir el desvío estándar del grupo par de comparación entre n sub g, la raíz de n sub g, siendo n sub g la cantidad de laboratorios que forman parte del grupo par de comparación. Por último, tengo los materiales de control comercial que tienen un valor asignado para mi plataforma analítica. En este caso, la convención de la guía EP15A3 de la CLSI les dice que en este caso, cuando ustedes utilizan este material, de manera arbitraria se le asigna al error estándar del valor asignado un valor de 0. Lo que quiero dejar muy claro que se le asigna un valor de 0 no porque el error estándar del valor asignado sea muy chiquitito, sino que se le asigna un valor de 0 de manera arbitraria porque no existen datos disponibles para poder estimar el error estándar del valor asignado. Que le coloquemos al valor del error estándar del valor asignado un valor de 0 no nos va a ayudar y en algún punto nos va a dificultar la verificación o evaluación estadística del sesgo.
Los materiales fueron presentados en un orden de importancia. Los más importantes adelante, el menos importante al final. ¿Qué esquema se aplica al protocolo para cada material? Recuerden que la idea era que ustedes utilicen el mismo material para precisión y veracidad por una cuestión de costos y simplicidad. El esquema que habíamos aplicado para precisión era quintuplicado durante 5 días. Recuerden que en el día de ayer, a partir de estos quintuplicados durante 5 días, nosotros nos habíamos focalizado en la estimación del coeficiente de variación en condiciones de repetibilidad y el coeficiente de variación en condiciones de precisión intermedia. En el día de hoy nos van a interesar otras estimaciones. Nos va a importar, por favor, estimar el valor de la media, la gran media, y la estimación del error estándar de la media. Nos interesan estos dos valores, la media de los 25 datos y el error estándar de la media. Lo que les voy a mostrar ahora, básicamente, es el diagrama de flujo que les propone la guía EP15A3 de la CLCI para llevar a cabo el protocolo de veracidad. Ya venimos del día de ayer, ¿no? Y vimos que en el día de ayer lo primero que nosotros hemos hecho fue llevar a cabo el experimento de precisión. A partir de lo que era el análisis estadístico de varianza, se estimó la media y el desvío estándar de los resultados. Se tiene que determinar el error estándar del valor evaluado, es decir, del valor asignado, y el error estándar de la media. Se calculan los grados de libertad combinados para el valor evaluado y se calcula un intervalo de verificación en torno del valor evaluado. Es decir, el valor evaluado, TV por sus siglas en inglés, le sumamos y le restamos algo y generamos un intervalo de verificación. Tenemos el valor asignado con un subintervalo de verificación. Y por otro lado, tenemos nuestra estimación de la media. Y nos vamos a preguntar si la media que nosotros hemos estimado se encuentra incluida dentro del intervalo de verificación del valor evaluado. Existen dos respuestas posibles, que sí o que no. Si la media se encuentra incluida dentro del intervalo de verificación del valor evaluado, podemos decir que el usuario ha comprobado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado. De acuerdo a los lineamientos generales de la guía EP15A3 de la CLCI, acá podría dar por finalizada la verificación de veracidad. Si la media de los 25 replicados no se encuentra incluida dentro del intervalo de verificación del valor evaluado, lo que tengo que hacer es estimar el sesgo y enfrentar el sesgo para la especificación de desempeño analítico que yo he definido para error sistemático, ES sub A. Recordemos que en la mayoría de los casos, cuando trabajan con un modelo de presupuesto de error, ES sub A es el 50% de la especificación de desempeño analítico definida para error total. Ahora, se supone que ustedes podrían haber trabajado también con variabilidad biológica. Y recuerden que variabilidad biológica, una fuente para definir especificaciones de desempeño analítico, define especificaciones de desempeño analítico por separado para error total, error aleatorio y error sistemático. Entonces, en ese caso, enfrentaríamos el sesgo con la especificación de desempeño analítico definida por variabilidad biológica para error sistemático. Si el sesgo resulta ser menor o igual que esta especificación, fíjense que vuelvo a la misma conclusión. El usuario ha demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado. Si esta condición no se cumple, lo que dice el protocolo es que contacten al fabricante o proveedor. Algunas observaciones sobre este diagrama de flujo. La primera verificación que se hace es la verificación estadística. La segunda verificación que se hace, el segundo rombo, es la verificación clínica. Si está aceptada la verificación estadística,
hipotéticamente se termina el protocolo. Si no está aceptada, se procede a la evaluación clínica y si se acepta, está aceptado el protocolo. Si no se acepta, recién ahí se considera que el protocolo está rechazado. Mi sugerencia, y las voy a poder fundamentar en la próxima presentación, es que aún cuanto la verificación de veracidad desde un punto de vista estadístico sea aceptada, continúen con la evaluación clínica, porque más adelante les va a servir. Otra observación sobre este diagrama de flujo, que no tomen tan literal esta parte que dice, bueno, si voy al último rombo y dice si el sesgo obtenido es más grande que el error sistemático máximo permitido, tengo que contactar al fabricante. No, lo primero que tendría que hacer es revisar todos los resultados, identificar causas posibles de error. Si identifico alguna causa posible de error, corregirla y repetir el protocolo para ver si esta situación mejora. Si esto no mejora, recién ahí contacten al fabricante o proveedor y tengan disponible todos los resultados que ustedes han obtenido para que el fabricante los pueda ayudar en la resolución del problema. Bien. Vamos, para simplificar, porque yo sé que el protocolo de veracidad a veces complica un poquitito, lo vamos a presentar como un protocolo de 3 pasos. El primer paso consiste en la evaluación de la veracidad desde un punto de vista estadístico. El segundo caso consiste en la evaluación de la consistencia de los datos. Y el tercer paso consiste en la evaluación de la veracidad desde un punto de vista clínico. Voy a repetir los 3 pasos. El primer paso implicaría una evaluación de la veracidad desde un punto de vista estadístico. El segundo paso implicaría evaluar la consistencia de los datos. Y el tercer paso implicaría evaluar la veracidad desde un punto de vista clínico. Vamos a abordar cada uno de estos 3 pasos. El primer paso, como yo les estaba mencionando hace un ratito, es la evaluación de la veracidad desde un punto de vista estadístico. ¿Cómo se hace? Tengo que estimar para el valor asignado. Recuerden que las siglas que utiliza la guía para valor asignado son TV. Tengo que estimar para el valor asignado un intervalo de verificación. Y me tengo que fijar si la media de los 25 replicados que yo obtuve se encuentra o no incluida dentro del intervalo de verificación del valor asignado. Si se encuentra incluida dentro del intervalo de verificación del valor asignado, lo que yo puedo decir es que el usuario ha demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado. Si la media no se encuentra incluida dentro del intervalo de verificación del valor asignado, lo que tengo que hacer es proceder a la evaluación clínica del sesgo. ¿Cómo se calcula el intervalo de verificación del valor asignado? Las siglas que están viendo en la ecuación son las siglas en inglés. V y I son las siglas en inglés de intervalo de verificación. TV son las siglas en inglés de valor asignado. Luego tengo el signo más menos. Luego tengo un factor T, en realidad el componente M o factor T de student, cuando trabajo con 2 niveles de control para una probabilidad de 0.9875 con unos determinados grados de libertad combinados. Multiplicado todo eso por el error estándar combinado. Entonces, vamos a ordenarnos. Por un lado, tengo el valor asignado. Y recordemos que el valor asignado tiene un error estándar asociado, que se conoce como error estándar del valor asignado. Y las siglas que utiliza la guía para hacer referencia al error estándar del valor asignado son SE sub RM. Por otro lado, tengo el valor obtenido, que es la media de los 25 replicados. La guía les propone, a su vez, estimar
el error estándar de la media. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es estimar el error estándar combinado. Básicamente, ¿cómo se estima? Combinando el error estándar del valor asignado, S sub RM, con el error estándar de la media, S sub X, aplicando la ley de propagación de errores. ¿Y esto qué implica? A cada componente de la ecuación lo voy a elevar al cuadrado y al resultante de la suma le voy a aplicar raíz cuadrada. Sepan ustedes que el error estándar combinado surge de combinar el error estándar del valor asignado y el error estándar de la media. Ahora les pido que vuelvan un poquitito hacia atrás en la presentación del día de hoy. Cuando vimos cómo se estimaban básicamente el error estándar del valor asignado para los distintos tipos de material. Piensen y hagan memoria en el último tipo de material que vimos, el material de control comercial con valor asignado para la plataforma analítica. Dijimos que en este caso, por una convención, la guía le otorga al error estándar del valor asignado para este tipo de materiales un valor de 0. Si el error estándar del valor asignado es igual a 0, el error estándar combinado va a terminar siendo igual al error estándar de la media. Es decir, va a ser bastante pequeñito. Y eso nos va a complicar. ¿Por qué? Vamos a desglosar la ecuación del intervalo de verificación. En vez de colocar más menos, vamos a colocar por un lado el signo más y por el otro lado el signo menos. El límite superior del intervalo de verificación del valor asignado es igual al valor asignado más este factor t de la t de Student para una probabilidad de 0.9875 cuando trabajo con dos niveles de control y unos determinados grados de libertad combinados, multiplicado por el error estándar combinado. Y la ecuación de abajo nos dice que el valor inferior del intervalo de verificación del valor asignado es igual al valor asignado menos el mismo factor que utilicé en la ecuación anterior, multiplicado por el error estándar del valor combinado. Si el error estándar del valor combinado es chiquitito, el intervalo de verificación del valor asignado va a ser chiquitito. Y entonces es más probable que la media de los 25 replicados caiga por fuera de este intervalo de verificación. Ahora debería entender por qué asignarle un valor 0 al error estándar del valor asignado no nos va a favorecer para la evaluación estadística del sesgo. Muy bien. Entonces, en el centro tengo el valor asignado. El valor asignado cuenta con un intervalo de verificación que tiene un límite inferior, y están viendo la ecuación para el límite inferior, y un límite superior, y están viendo la ecuación para el límite superior. Por otro lado, tengo la media obtenida, la media de los 25 replicados. Si la media obtenida se encuentra dentro del intervalo de verificación del valor asignado, puedo decir que el usuario ha demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado. Si la media de los 25 replicados cae por fuera del intervalo de verificación del valor asignado o valor evaluado, la guía me dice que existe un sesgo que es estadísticamente significativo y que debería evaluarlo desde un punto de vista clínico, enfrentando el sesgo a la especificación de desempeño analítico que hemos definido para error sistemático. Bien, pensemos en lo siguiente. Pensemos que el material que nosotros usamos para llevar a cabo el protocolo, y específicamente me focalizo en este caso en el protocolo de veracidad, no es muy bueno. Que no sea muy bueno significa que su error estándar es muy, muy grande. Entonces, yo me tengo que asegurar que el valor asignado con su error estándar son confiables.
Por lo tanto, para poder asegurarme esto, tengo que evaluar las consistencias de los datos. ¿Cómo se evalúa la consistencia de los datos? Les pido que no entren en pánico, porque parece un trabalengua, pero no es tan difícil. Primero tengo que calcular la incertidumbre combinada expandida. ¿Cómo se calcula la incertidumbre combinada expandida? Dividiendo el intervalo de verificación del valor asignado entre 2. Es decir, al límite superior del intervalo de verificación del valor asignado le resto el límite inferior del intervalo de verificación del valor asignado y al número resultante lo divido entre 2. Eso es la incertidumbre combinada expandida. Por otro lado, yo he definido una especificación de desempeño analítico para error sistemático, ES sub A. Voy a comparar la incertidumbre combinada expandida con el error sistemático máximo permitido. Si la incertidumbre combinada expandida es menor que el error sistemático máximo permitido, puedo decir que los datos son consistentes y puedo continuar con la evaluación de la veracidad desde un punto de vista clínico. Entonces, recordemos que al valor asignado les estimé un límite superior y un límite inferior de un intervalo de verificación. La incertidumbre combinada expandida se obtiene de la siguiente forma. Al valor superior del límite de verificación le resto el valor inferior del límite de verificación y al número resultante lo divido entre 2. Recordemos que si yo he definido una especificación de desempeño analítico para error total, puedo aplicar uno de los modelos de presupuesto de error de uso más frecuente, asignándole un 50% de esta especificación al error sistemático. Así defino el error sistemático máximo permitido, ES sub A, como el 50% de la especificación de desempeño analítico definida para error total. Otro es el caso si ustedes hubieran utilizado como especificación de desempeño analítico variabilidad biológica, que define especificaciones de desempeño analítico por separado para error total, error aleatorio y error sistemático. En este caso usarían la especificación de desempeño analítico para error sistemático definida por variabilidad biológica. Si la incertidumbre combinada expandida es menor o igual que el error sistemático máximo permitido, digo que los datos son consistentes. Si la incertidumbre combinada expandida es mayor que el error sistemático máximo permitido, digo que los datos no son consistentes para su evaluación y básicamente existen dos posibilidades. Que agreguen más días y más replicados o básicamente que escojan un material mejor para llevar a cabo la verificación. Yo les dije que el protocolo de veracidad lo íbamos a dividir en 3 pasos. De los 3 pasos ya hemos avanzado sobre 2. El primer paso consistía en la evaluación estadística del sesgo. El segundo paso consistía en la evaluación de las consistencias de los datos. Llegamos al tercer paso, que es el más simple. Tenemos que evaluar la veracidad desde un punto de vista clínico. Recuerden siempre que el sesgo es la diferencia entre la media de los 25 replicados y el valor asignado. Perdón. Entonces, voy a estimar el sesgo para el nivel de decisión médica evaluado. Voy a comparar al sesgo con el error sistemático máximo permitido. Si el sesgo es menor o igual que el error sistemático máximo permitido, voy a decir que el usuario ha demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado. Ahora, si el sesgo resulta ser mayor que el error sistemático máximo permitido, lo que tengo es un problema. Si bien el flujograma de la guía P15A3 les dice contactar al proveedor, yo lo que haría es revisar los resultados, identificar causas de error posibles. Si las causas de error son identificadas, corregir y volver a llevar a cabo la estimación. Si la estimación, o sea, si el protocolo vuelve a fallar, ahora sí, con todos los datos que ustedes generaron, fallidos, contacten al fabricante para que los pueda ayudar. Bien, tengo que estimar el sesgo, estimar el error sistemático máximo permitido, comparar sesgo con error sistemático máximo permitido. El sesgo
es decir, la diferencia entre la media y el valor asignado, puede ser estimado en unidades de concentración y en porcentaje. Las ecuaciones son extremadamente simples. Veamos qué ecuación se utiliza para estimar el sesgo en unidades de concentración y qué ecuación se utiliza para estimar el sesgo en porcentaje. El sesgo en concentración se estima de la siguiente forma. A la media obtenida le vamos a restar el valor evaluado. La media está expresada en unidades de concentración y el valor evaluado está expresado en unidades de concentración. Ergo, el sesgo va a estar expresado en unidades de concentración. El sesgo, si ustedes miran la ecuación, podrá tener signo negativo o signo positivo. Será negativo cuando la media obtenida es más pequeña que el valor evaluado. Y será positivo cuando la media obtenida es mayor que el valor evaluado. Pero al momento de evaluar el sesgo, lo tengo que evaluar en módulo, es decir, en valor absoluto, el número sin el signo. El sesgo también se puede estimar en porcentaje. Y la ecuación que nos permite estimar el sesgo en porcentaje es relativamente simple. A la media obtenida le voy a restar el valor evaluado. Al número resultante lo voy a dividir entre el valor evaluado. Y el número resultante de este cociente lo voy a multiplicar por 100. De vuelta, el sesgo en porcentaje podrá ser positivo o negativo, aunque al momento de evaluarlo, a mí me interesa el módulo, es decir, el número sin signo. Recordemos que si yo he escogido una especificación de desempeño analítico para error total para el procedimiento de medida evaluado, tengo que presupuestar ese error total, asignándole un porcentaje al error aleatorio y un porcentaje al error sistemático. En el día de ayer trabajamos con el error aleatorio y dijimos que el modelo de presupuesto de error de uso más frecuente le asignaba un 25% de la especificación de desempeño analítica definida para error total al error aleatorio. Y el mismo modelo de presupuesto de error le asigna un 50% de la especificación de desempeño analítico definida para error total al error sistemático. Es decir, el error sistemático máximo permitido ES sub A es el 50% de la especificación de desempeño analítico definida para error total. Otra alternativa hubiera sido que ustedes hubieran escogido como especificación de desempeño analítico variabilidad biológica. Recuerden que variabilidad biológica define por separado especificaciones de desempeño analítico para error aleatorio y para error sistemático y para error total. Van a tomar para este protocolo de veracidad la especificación de desempeño analítico definida por variabilidad biológica para error sistemático. Bien, el sesgo, para que sea aceptado desde un punto de vista clínico, tiene que ser menor o igual que la especificación de desempeño analítico definida para error sistemático. Si esta condición se cumple, podemos decir que el usuario ha demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado. Si el sesgo resulta ser mayor que el error sistemático máximo permitido, el protocolo está rechazado. Es decir, el sesgo del procedimiento de medida es significativo desde un punto de vista estadístico y desde un punto de vista clínico. Y tenemos que ver qué es lo que pudo haber ocurrido. Bien, esa fue la teoría. Antes de hacer la ronda de preguntas, vamos a trabajar un ejemplo genérico, como trabajamos ayer en el caso de precisión. Recuerden que al final del protocolo EP15 vamos a trabajar un caso específico del área de hematología. Bien, el ejemplo es el mismo que desarrollamos para precisión. Estoy con el protocolo de veracidad. Lo que estamos viendo ahora es el reporte de un esquema de comparación interlaboratorio. ¿Qué datos me van a interesar para el nivel 1 y para el nivel 2? Para el nivel 1 me va a interesar el valor asignado, siendo el valor asignado la media acumulada del grupo par de comparación. Esto lo habíamos visto en el día de ayer, 86.58 miligramos por decilitro. Recordemos que para veracidad nosotros teníamos que estimar el error estándar del valor asignado.
Y para este tipo de material que participa en un esquema de comparación interlaboratorio, la ecuación que nos permitía estimar el error estándar del valor asignado es, al desvío estándar del grupo par de comparación acumulado, lo voy a dividir entre n sub g, siendo n sub g la cantidad de laboratorios que forman parte del grupo par acumulado. Entonces, recuerdo la ecuación. Vuelvo al reporte. Identifico los datos del grupo par acumulado. Identifico el valor del desvío estándar. Identifico el valor de la cantidad de laboratorios que forman parte del grupo par acumulado. Bien, proceso por quintuplicado durante 5 días el material. Acá quiero hacer una aclaración, yo creo que lo dije en el día de ayer, pero lo voy a repetir una vez más. Cuando ustedes llevan a cabo el protocolo EP15A3, tienen que trabajar en las mismas condiciones con que ustedes van a trabajar con el procedimiento de medida cuando trabajan de manera rutinaria. No tienen que hacer nada distinto. Cargo los datos en el software, en este caso en nuestro software. En esta primera parte, en el protocolo de veracidad, es fundamental el valor asignado, 86.58. Tengo los resultados de los quintuplicados durante 5 días. No hay ningún valor en rojo, significa que no hay ningún valor atípico. Y el software me hace la evaluación de la veracidad desde un punto de vista estadístico y desde un punto de vista clínico. Lo primero que nos llama la atención es que hay un cartel rojo y hay un cartel verde. Yo les voy a dar 1 minuto o 2 minutos para que miren los valores que están siendo proyectados y después vamos a sacar las conclusiones entre todos. La primera parte, la parte de arriba, es la evaluación de la veracidad desde un punto de vista estadístico y la parte de abajo es la evaluación de la veracidad desde un punto de vista clínico. Antes de que yo se los explique, por favor, tómense 1 y no más de 2 minutos para ver si se dan cuenta qué es lo que pasó con la evaluación estadística y la evaluación clínica. Contando, 2 minutos. A los participantes les hacemos recordar, por favor, que nos escriban al grupo de Telegram con sus respuestas. Bien,
Estoy recibiendo las respuestas por Telegram. La verdad que lo han interpretado, por lo menos la gente que contestó a través del Telegram, lo ha contestado y interpretado de manera excelente. Vamos a pensarlo un poquitito entre todos. Tengo el valor evaluado, que es 86.58. El protocolo nos dice que para este valor evaluado tenemos que determinar un intervalo de verificación que tiene un valor inferior de 85.39 y un valor superior de 87.77. Esto es el valor evaluado con su intervalo de verificación. Por otro lado, tengo la media. La media obtenida básicamente es de 85.38. Se trata de estadística y son números crudos. Algunos podrán haberse dado cuenta que la media se encuentra por fuera del intervalo de verificación del valor evaluado. Por muy poquito, pero se encuentra por fuera. Por lo tanto, lo que nos dice el software, en realidad lo que nos dice el software es lo que nos propone el protocolo, nos dice, bueno, hay una diferencia entre la media y el valor evaluado que desde un punto de vista estadística inicialmente es significativo. Ya algunos avanzaron más y dijeron, bueno, esta diferencia entre la media y el valor evaluado es significativa desde un punto de vista estadístico. Pero el software avanzó y estimó el sesgo. El sesgo les dio negativo 1.20. Recuerden que me interesa el módulo 1.20. Por otro lado, si bien lo vamos a desarrollar dentro de un ratito, el software les estimó lo que es el error sistemático máximo permitido en unidades de concentración para el nivel de decisión médica evaluado. Y nos dio 4.33. Como 1.20 el sesgo es menor que 4.33 el error sistemático máximo permitido, podemos decir que la diferencia no es significativa desde un punto de vista clínico. Por lo tanto, de manera global, podemos decir que el usuario ha demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida evaluado en el nivel de decisión médica considerado. Hagámoslo bien de a poquito. Primero, vamos a proceder a la evaluación de la veracidad desde un punto de vista estadístico. Digo, tengo el valor evaluado. El valor evaluado tiene un intervalo de verificación que tiene un límite inferior de 85,39 y un límite superior de 87,77. Mi media, 85,38, cae por fuera del intervalo de verificación del valor evaluado. Me podrán decir, por muy poquitito, pero eso es el número crudo. Está por fuera. Entonces, podemos concluir que la diferencia entre la media y el valor evaluado es significativa desde un punto de vista estadístico. Luego, tenemos que ver si el valor evaluado y su error estándar son aceptables para continuar con la verificación. Tengo que estimar la incertidumbre combinada expandida, calcular el error sistemático máximo permitido para el nivel de decisión médica evaluado, combinar estos dos datos y decidir si los valores son consistentes o no. Entonces digo, incertidumbre combinada expandida es igual 87.77 menos, es el límite superior, el límite inferior 85.39 y el número resultante lo divido entre 2. Esto me da la incertidumbre combinada expandida 1.19. Por otro lado, yo sé que el nivel de decisión médica evaluado es de 86,58. La especificación de desempeño analítico que ha escogido el usuario para el procedimiento de medida es del 10%. Como estoy trabajando ahora en unidades de concentración, tengo que determinar primero cuál es el 10% de 86,58. Acá la cuenta sale facilita, ¿no? Porque es un 10%, es 8.658 miligramos por decilitro. Esa sería la especificación de desempeño analítico para error total para el nivel de decisión médica evaluada expresada en unidades de concentración. Pero yo recuerdo que de esa especificación solo le voy a asignar la mitad al error sistemático. Por lo tanto, tengo que calcular cuál es el 50% de 8.658. Es igual a 4.329. Si lo redondeamos, 4.33 miligramos por decilitro. ¿Cómo? La incertidumbre combinada expandida 1.19 es menor que el error sistemático máximo permitido 4.33, se ha verificado la consistencia de los datos y puedo continuar con la evaluación.
la parte que sigue, es bastante simple. Ahora tengo que proceder a la evaluación clínica del sesgo. Entonces, ¿qué hago? Voy a comparar, voy a estimar el sesgo, estimar el error sistemático máximo permitido, que ya lo hice, y comparo el sesgo con el error sistemático máximo permitido. El software ya lo hizo, ¿no? Entonces tengo al valor obtenido, le resto la media. Como el valor obtenido es menor que la media, obtengo un sesgo que es negativo, 1.20 miligramos por decilitro. Pero recuerden que para la evaluación se utiliza el módulo 1.20. Por otro lado, tengo que estimar el error sistemático máximo permitido, lo hemos hecho hace un ratito, y el software nos está mostrando ya en este caso, y es igual a 4.33. Como 1.20 resulta ser menor que 4.33, podemos decir que el usuario ha demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado. Lo podría haber hecho también en porcentaje. Al valor obtenido, 85.38, le resto el valor evaluado, 86.58, y el número resultante lo divido entre el valor evaluado, 86.58. Para transformar esta proporción en porcentaje, la multiplico por 100. Esto me da un número negativo, 1.4, pero a mí me interesa el módulo, 1.4%. Recuerden que la especificación de desempeño analítico, ahora estamos trabajando en porcentaje, era del 10%. La mitad del 10% es el 5%. El error sistemático máximo permitido expresado en porcentaje es del 5%. Como 1.4 es menor que 5, arribo exactamente a la misma conclusión. Y digo que el usuario ha demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el segundo nivel de decisión médica. Entonces, identificó el valor evaluado, la media acumulada del grupo par de comparación, 295,80. Recuerdo que el material que estoy utilizando es un material que participa en un esquema de comparación interlaboratorio. Por lo tanto, para estimar el error estándar del valor evaluado, necesito acceder al valor del desvío estándar del grupo par de comparación y al valor de la cantidad de laboratorios que participan del grupo par de comparación. Los vamos a buscar, hablamos de datos acumulados del grupo par de comparación, el desvío estándar 11,15, la cantidad de laboratorios 41. Proceso el material por quintuplicado durante 5 días. Tengo la página inicial de la presentación del reporte, los quintuplicados durante 5 días y les muestro el reporte. Lo hicieron muy bien con el caso anterior. Les doy de vuelta 2 minutos para que se fijen qué es lo que ocurrió con este segundo nivel de decisión médica. Una de las preguntas que me hacen me dicen, ¿qué ocurre si la incertidumbre del valor asignado V dividido entre 2 es mayor que el error sistemático máximo permitido? Si esto ocurre, lo que significa es que el valor asignado no es confiable, porque el error estándar del valor asignado es tan grande que no permite detectar un error de la naturaleza o de la magnitud requerida. Si esto ocurre, la verdad es que la guía lo que les dice es que agreguen días para aumentar el peso estadístico de la determinación. Esto es bastante engorroso. Entonces, lo que les recomiendo es que si esto ocurre, lo que hacen es escojan otro material y asegúrense en que la incertidumbre del valor asignado de ese material es más pequeña de la que han utilizado en esta primera, en una primera instancia cuando le fue mal. A todos los participantes que acaban de ingresar a la plataforma Zoom, les hacemos recordar, por favor, que envíen sus respuestas por el grupo de Telegram. Igualmente,
Al finalizar cada parte de las ponencias, pueden escribir sus preguntas en el grupo de Telegram. Es orientativo que en este caso los dos carteles que estamos viendo son verdes, ¿no? Que los dos carteles sean verdes nos está diciendo que aparentemente ya desde un punto de vista estadístico nos había ido bien. Y desde un punto de vista clínico también nos fue bien. Nada más que por ver los colores. Vamos a hacer el mismo análisis que hicimos, excelente, la primera respuesta que recibo en el Telegram. Vamos a hacer el mismo análisis que hicimos con el ejemplo anterior. Recordemos, el protocolo de veracidad lo podemos presentar en un protocolo de 3 pasos. Inicialmente, la evaluación de la veracidad desde un punto de vista estadístico. Luego, una evaluación de la consistencia de los datos, para finalmente evaluar la veracidad desde un punto de vista clínico. Vamos con el primer paso. Vemos el diagrama de flujo. Ya lo habíamos visto varias veces, ya lo tenemos bastante claro. E identificamos el valor evaluado, 295.8. Identificamos el valor obtenido, la media de los 25 replicados, 293,87. Recordamos la ecuación que nos permite estimar el intervalo de verificación del valor evaluado. Tenemos su límite inferior, 299,96, y su límite superior, 299,96, el límite superior, y el límite inferior, 291,64. Entonces, tengo el valor evaluado, 295,80. El límite superior del intervalo de verificación del valor evaluado es 299,96. El límite inferior, 291,64. La media, 293,87, ustedes podrán ver que se encuentra incluida dentro del intervalo de verificación del valor evaluado. A los efectos de la guía EP15A3 de la CLSI, podemos decir que el usuario ha demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado. Lo que yo les dije es que acá podrían terminar con el protocolo, aunque yo les propongo que continúen y accedan básicamente a lo que es la evaluación clínica. Para proceder a la evaluación clínica tienen que evaluar la consistencia de los datos. Básicamente, evaluar la consistencia de los datos significa asegurarse que el valor evaluado y su error estándar son confiables, ¿no? Entonces tienen que calcular la incertidumbre combinada expandida, calcular el error sistemático máximo permitido y comparar la incertidumbre combinada expandida con el error sistemático máximo permitido. Al valor superior del intervalo de verificación le restan el valor inferior del intervalo de verificación y al número resultante lo dividen entre 2. La incertidumbre combinada expandida en este caso me da 4,16 miligramos por decilitro. Recuerden que tienen que estimar el error sistemático máximo permitido y que, de acuerdo al modelo de presupuesto de error de uso más frecuente, se le asigna un 50% de la especificación de desempeño analítico definida para error total. Pensemos que la especificación de desempeño analítico definida para el procedimiento de medida para el nivel de decisión médica evaluada es del 10%. Tengo que expresar el requisito de la calidad en unidades de concentración. Tengo que calcular cuál es el 10% de 295,80. Las cuentas son bien fáciles. Pero recordemos que de este valor solo la mitad se lo vamos a prestar al error sistemático.
Entonces el error sistemático máximo permitido redondeado es de 14.79. Como la incertidumbre combinada expandida 4.16 es menor que el error sistemático máximo permitido 14.79, puedo decir que los datos son consistentes y puedo continuar con la evaluación clínica. Perdón, hice algo incorrecto. Bien, continúo con la evaluación clínica. Vamos a evaluar ahora la veracidad desde un punto de vista clínico. Y ustedes se dieron cuenta que también les fue bien, ¿no? Básicamente teníamos que estimar el sesgo. Vamos a hacerlo primero en unidades de concentración. Ya hemos definido el error sistemático máximo permitido, expresado en unidades de concentración para este nivel de decisión médica evaluado. Y vamos a comparar el sesgo con el error sistemático máximo permitido. El valor obtenido es 293.87. El valor evaluado 295.80. El sesgo es negativo 1.93, aunque para evaluarlo me interesa el módulo sin signo. Por otro lado, sé que el error sistemático máximo permitido ya lo había calculado hace un ratito y es de 14.79. Como 1.93 es menor que 14.79, puedo decir una vez más, porque ya lo había hecho hace un ratito, que el usuario ha demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado. Bien, lo podemos hacer en porcentaje también, es obvio y evidente que vamos a arribar exactamente a la misma conclusión, ¿no? Entonces digo, ¿cómo se estima el sesgo en porcentaje? Como el valor obtenido menos el valor evaluado, todo eso entre el valor evaluado y al número resultante del cociente, es decir, a la proporción, la multiplico por 100 para transformarla en porcentaje. Reemplazo los valores y el sesgo, si bien es negativo, me interesa el módulo, resulta de ser de 0.7%. Recordemos que la especificación de desempeño analítico expresada en porcentaje era de 10. La mitad de 10 es 5%. El error sistemático máximo permitido para el nivel de decisión médica evaluado expresado en porcentaje es del 5%. ¿Cómo? Punto 7 es menor que el 5%, podemos decir una vez más que el usuario ha demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado. Bastante simple si lo hacen despacito y paso por paso. Vamos a proceder a las preguntas. Les doy un tiempo para ir escribiendo las preguntas, aunque ya tengo dos preguntas que puedo ir respondiendo. Igualmente les doy unos segundos para que sigan cargando sus preguntas. Todas las preguntas son bienvenidas. Adelante. No me olvido de las dos preguntas que me hicieron, ¿sí? Estoy esperando que hagan más preguntas y contesto todo junto. Recuerden que las preguntas las pueden formular a través del grupo de Telegram, ¿sí? Así que aguardo sus preguntas.
todos los participantes que acaban de ingresar al grupo a la plataforma de Zoom, se les hace recordar que deben enviar sus preguntas en el grupo de Telegram, por favor. Bien, voy a comenzar a contestar en orden. Voy a tratar de no saltearme ninguna pregunta. Primero me dicen, ¿se puede decir que el segundo paso, al analizar la consistencia de los datos, es similar al tercero? Sí, es similar al tercero, pero no es lo mismo. En el segundo paso estamos evaluando qué tan confiables son los datos para que pueda proceder a la evaluación clínica. Puede darse el caso que se acepte desde un punto de vista, que se acepte desde el punto de vista estadístico y no desde el punto de vista clínico, solamente si han escogido una especificación de desempeño analítico que no es viable para el tipo de procedimiento de medida que ustedes están evaluando. Tengo varias preguntas por otros lados. Tengo unas preguntas, me habían formulado estas preguntas, las segundas preguntas me las formularon, creo que me las preguntaron, es la segunda persona que me formula las distintas preguntas, quiero asegurarme que la persona que me hizo estas preguntas es la misma, porque si no estoy contestando dos veces lo mismo. Me dicen, hola, buenas noches, me quedó pendiente unas preguntas y agradecería me puedan aclarar las dudas. En el caso, pienso en el tiempo de trombina, ¿puedo usar el mismo error total de TP y TTPA, ya que son pruebas coagulométricas? Para cada procedimiento de medida se tiene que definir una especificación de desempeño analítico. En el caso de hematología para el EP15A3, algunos analizadores no tienen los coeficientes de variación para cada nivel y solo tienen un valor de coeficiente de variación. Se pueden usar estos en los tres niveles, y este mismo coeficiente de variación de repetibilidad lo puedo usar para reproducibilidad en el caso de que el manual no encuentre el CV de reproducibilidad. Esta pregunta es muy buena, de hecho está explicada en el caso de aplicación que vamos a ver más adelante. Es una situación bastante frecuente que en los manuales de hematología se expresan especificaciones de desempeño analítico para precisión en condiciones de repetibilidad, que en realidad no son condiciones de repetibilidad pura, siempre tienen que leer cómo ha definido el fabricante esas especificaciones. Lo que se hace es usar las mismas especificaciones para repetibilidad y para precisión intermedia. Y en realidad no es hacer trampa, sino exigir esto un poquitito más. Una especificación de desempeño analítico para repetibilidad tiene que ser más pequeñita que una especificación de desempeño analítico para precisión intermedia. Si usted tiene una misma especificación de desempeño analítico para repetibilidad y se le exige la precisión intermedia, están exigiendo al protocolo más de lo que lo deberían exigir. Y esta situación sí es frecuente. Algunos manuales no definen, es algo que no es muy feliz, no definen especificaciones de desempeño analítico para niveles de decisión médica específicos, sino que los trabajan por rango. Tienen que hacer lo mejor con la información que tienen disponible. En caso de coagulación para el EP15A3, ¿es factible cambiar todos los días los reactivos para que tengan las mismas condiciones? Yo hace un rato como me habían hecho esta pregunta, me la hizo otra persona, me llama la atención que son las mismas preguntas, ojalá sea la misma persona, así queda todo contestado. Si ustedes cuando trabajan de manera rutinaria, todos los días, tienen que cambiar los reactivos, cuando utilizan el EP15 tienen que trabajar en las mismas condiciones que van a trabajar de manera rutinaria con las muestras de los pacientes, o sea, tienen que hacer exactamente lo mismo. Otra pregunta. ¿Los controles internos comerciales deberían comenzar a informar la incertidumbre de sus medias? Si la respuesta fuera que sí, ¿qué procedimiento deberían realizar para hacer esto? En realidad, solamente deberían informar la incertidumbre del valor asignado si el proveedor del material de control declara que es un control de veracidad. El control declara el uso previsto del material que él está comercializando. Si es un control de veracidad, sí debería hacerlo. Si no es un control de veracidad, no debería hacerlo.
y básicamente debería recurrir a un modelo de estimación de incertidumbre de medida apropiado. Son varios los modelos a los cuales se puede recurrir. Otra pregunta. En el caso de hemostasia, que no hay suficientes grupo par, ¿cómo se puede obtener el sesgo? Y es una situación bastante particular, debería siempre hacerlo mejor con lo que tengo. Si tengo un grupo par que tiene un N muy bajito, si es un esquema de comparación interlaboratoria, se puede trabajar con N de 5 para arriba, ¿no? O sea, hay distintos, van a existir distintas opiniones. Algunos dicen de N de 5 para arriba, otros de N de 9 para arriba. De N de 5 para arriba estaría bien. Si ustedes no lo logran esto, básicamente, en vez de utilizar los datos del grupo par de comparación, tendrían que transformar ese material como la última opción, que es un material de control comercial con valor asignado para la plataforma analítica, buscar en el inserto del material de control cuál es el valor asignado para su plataforma analítica, cuál es el valor asignado para su plataforma analítica, y de esa manera, en vez de usar un material de control con participación en un esquema interlaboratorio, usan un material de control comercial. Entonces, el error estándar del valor asignado pasa a ser 0. Esa es la única alternativa que te va a quedar disponible. Otra pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo calculo el error estándar de la media para calcular el intervalo de verificación? La ecuación no es una ecuación simple. Básicamente, si quieren, les puedo subir esta ecuación en un Word para que la tengan. Solo contarte que en esta ecuación van a participar el diseño del ensayo, es decir, la cantidad de corridas y la cantidad de replicados por corrida. Y además, en esta ecuación del error estándar de la media, van a participar dos estimaciones que vos obtuviste en el protocolo de precisión, es decir, el error estándar en condiciones de precisión intermedia o intralaboratorio y el error estándar en condiciones de repetibilidad. La ecuación, yo me la acuerdo casi de memoria, voy a decirlo, creo que es 1 entre n sub ran, siendo n sub ran la cantidad de corridas analíticas. Todo eso multiplicado por el error estándar en condiciones de precisión intermedia elevado al cuadrado menos, paréntesis, cantidad de repeticiones menos 1 dividido entre cantidad de repeticiones. Todo eso multiplicado por el error estándar en condiciones de repetibilidad elevado al cuadrado. Cierro paréntesis y a todo eso le aplico raíz. Como es muy difícil entenderlo así en el aire, mejor se los mando en un Word, pero esa es la ecuación. Otra pregunta. En la evaluación de veracidad, si ya me dio aceptable, ¿es necesario evaluar desde un punto de vista clínico o me puedo quedar solo con el primero? Es muy interesante esa apreciación. De acuerdo al protocolo EP15A3 de la CLSI, podrías terminar el protocolo en ese punto. En la evaluación, allá queda la conclusión. El usuario ha demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado. Es decir, el usuario ha demostrado un sesgo aceptable para el procedimiento de medida en el nivel de decisión médica evaluado. Pero yo les sugiero que continúen con la evaluación clínica porque en la presentación que vamos a ver más adelante, yo voy a intentar de convencerlos a ustedes que resulta importante mezclar lo que es desempeño, es decir, coeficiente de variación y sesgo obtenido para cada nivel de decisión médica, con la especificación de desempeño analítico definida para error total, para cuantificar a la calidad del procedimiento de medida. Y es por eso que yo te sugiero, o les sugiero, que no se detengan en la evaluación estadística por más que les haya ido bien y continúen con la evaluación clínica. Bienvenido. Todas las preguntas han sido muy buenas, todas las preguntas son bienvenidas. Me preguntan en un mensaje que me entró de manera directa en el Telegram,
¿qué software se puede utilizar para llevar a cabo las estimaciones? Hay varias alternativas. Nosotros desarrollamos un software comercial que es el que utilizamos se llama SEM y es el que se utiliza para la evaluación de procedimientos de medida. Esa es una de las alternativas. Pero no es la única alternativa. Si ustedes tienen básicamente buen manejo de lo que es Excel, pueden utilizar el Excel sin mayores inconvenientes para lo que es precisión. Y también lo pueden usar para veracidad, pero tienen que tener extremado buen manejo porque tienen que cargar tablas y demás. Se puede complicar un poquitito. Hay circulando también algunas planillas de Excel ya prediseñadas, algunas ofrecidas por algunas casas comerciales que les permiten hacer todo esto. Recuerden que si ustedes van a utilizar planillas de cálculo, las tienen que validar las planillas de cálculo antes de utilizarlas. Una forma de validar las planillas de cálculo es tomar los ejemplos de la guía, reproducirlos en las planillas de cálculo y asegurarse que pueden reproducir los valores que aparecen en la guía. Acá hay otra pregunta. Si la consistencia de datos no pasa, ¿qué se puede hacer? La pregunta es buena, si la consistencia de datos no pasa, básicamente te está diciendo que el valor evaluado que vos estás utilizando no es confiable. La guía, o sea, básicamente, o que la precisión del procedimiento de medida todavía no es confiable. La guía te dice que lo que tenés que hacer en esa circunstancia es aumentar la cantidad de días, lo cual es bastante poco práctico. Mi sugerencia es que escojas otro material mejor para llevar a cabo la estimación porque vas a estar muy complicada. Otra pregunta. ¿Cuál es el material idóneo para realizar la veracidad? Ya que en la realidad usar el control de primera opinión, ya que en la realidad, a ver si me ayudan a definir la pregunta. ¿Cuál es el material idóneo para realizar la veracidad? Ya que en la realidad se usa el control de primera opinión de los controles hematológicos. Bien, para hematología, yo lo que uso, básicamente muchas veces uso materiales de primera opinión. Ustedes piensan que son de primera opinión, pero ya deben saber que no son de primera opinión. Hay un fabricante por detrás que es el que fabrica esos controles para las casas comerciales. Esos materiales de primera opinión, entre comillas, tienen dos alternativas, que participen en un esquema de comparación interlaboratorio, y por lo tanto eso facilita mucho las estimaciones, usen ese material, o que no participen en un esquema de comparación interlaboratorio, pero tenga un valor asignado para su plataforma analítica. En el segundo caso, es muy probable que eso los complique un poquitito al momento de verificar la veracidad desde un punto de vista estadístico, pero desde un punto de vista clínico no deberían tener inconvenientes. Para el área de hemostasia, tienen controles de primera opinión, tienen controles de tercera opinión con valor asignado para su plataforma analítica y tienen controles de tercera opinión con participación en esquemas de comparación interlaboratorio, y las muestras de los esquemas de evaluación externa de la calidad a veces suelen ser un poco más estables y les permitirían trabajar, aunque yo no lo recomiendo. Otra pregunta. Para el estudio de veracidad con EP15A3, ¿es una buena opción usar solo el control normal? No. Por lo menos tienen que evaluar 2 niveles de decisión médica. Por lo menos 2 niveles de decisión médica. En el área de hematología yo les sugiero trabajar con 3 niveles de decisión médica. En hemostasia pueden trabajar con 2 niveles. ¿Y cuál sería la incertidumbre de ese material? Si trabajan con un material de control de primera opinión, asumo con valor asignado para su plataforma analítica, pero que no participa en un esquema de comparación interlaboratorio. Recuerden que el error estándar del valor asignado arbitrariamente se le asigna un valor de 0, ¿sí? Se le asigna un valor de 0, ¿sí? ¿Eso qué va a provocar? Que el error estándar combinado sea más chiquitito y cuando vos calcules el intervalo de verificación del valor evaluado, se hace más ajustado y es muy probable que te vaya mal en la verificación estadística, pero si todo funciona bien, en la verificación clínica te debería hacer bien. Además, ya vi que la pregunta te la contestaste vos sola, así que excelente. Si el material de control participa en un esquema de comparación interlaboratorio,
Recordemos que en el esquema de comparación interlaboratorio la media del grupo par es el valor asignado, TV, y para estimar el error estándar del valor asignado para este tipo de material tenés que acceder al desvío estándar del grupo par y al número resultante lo dividís entre la raíz de n sub g, siendo n sub g la cantidad de laboratorios que forman parte del grupo par. El error estándar del valor asignado es lo mismo que decir la incertidumbre del valor asignado. Bien. Vamos, esos datos se obtienen en el mismo periodo en que se realiza la veracidad. Cuando vos participás en un esquema, esos datos se obtienen en el mismo periodo en que se realiza la veracidad. Cuando vos participás en un esquema de comparación interlaboratorio en el área de hematología, se generan los datos, no hay datos acumulados, son los datos del grupo par de comparación. ¿Por qué no hay datos acumulados? Porque estos materiales de control no suelen tener una duración mucho más alta que 3 meses, entonces no tendría mucho sentido acumular datos, porque tendrías que acumular datos de diferentes lotes de control. Entonces tenés una media del grupo par, que es la que te viene en el informe del esquema de comparación interlaboratorio, que es el valor asignado. En el mismo informe te viene el valor del desvío estándar del grupo par de comparación y te viene la información sobre la cantidad de laboratorios que forman parte del grupo par acumulado. Esos son los valores que vos vas a utilizar para estimar el error estándar del valor asignado, que es la incertidumbre del valor asignado. Sí, del mismo periodo. Muy bien. Se pueden usar los valores que tienen los insertos de los controles si los datos del grupo par, si no participás en un esquema de comparación interlaboratorio, o los datos del grupo par son muy flojos porque el n es muy chiquitito, tenés que usar el valor que viene en el inserto. Si usás el valor que viene en el inserto, recordá que el error estándar del valor asignado lo tenés que setear como 0. Me preguntan si la guía EP15A3 reemplaza a la EP15A2. Sí, la guía EP15A3 reemplaza a la guía EP15A2. Bien. Vamos a hacer un receso. Si les quedaron preguntas, no importa. Después de que veamos la próxima presentación, las vamos a responder. Acá en Argentina son